desvío. ¿Qué desvío estás usando? Estoy usando, como tengo pocos datos, estoy usando, mi desvío es el rango. Ah, ¿estás usando el rango? Por lo tanto, el desvío estándar va a ser estimado a partir del rango medio. La estimación del desvío estándar a partir del rango medio, que es ese rango medio dividido de 2, ¿sí? Es esta estimación del desvío estándar. Entonces, estas fronteras va a ser 3 promedio más los 3 ese estimado. Y acá voy a tener menos 3 desvíos, que es ese estimado. Sigo. No estoy usando, porque mis grupos son más grandes. Ah, entonces mi gráfico es el gráfico de desvío. Entonces tengo el desvío medio de la muestra. Sí. Entonces quiere decir que la forma de estimar esto es distinta. Entonces la frontera le cambió la fórmula. Sí. Es por eso. Es porque depende de cómo calcules este desvío, esta frontera que siempre es más o menos 3 sigma, pero el sigma lo calcula diferente. Solamente es convencional. Porque, digo, si yo técnicamente yo podría analizarlo igual midiendo solamente el desvío estándar estadístico que puedo sacar de la muestra. Depende. Y ahí vamos. Te voy a responder un poquito más técnico. Si tus datos son individuales, sí. Si cada dato es un punto, sí. Pero si tus datos son de promedio, entonces yo acá tengo varios datos que este es el promedio. Acá tengo varios datos que este es el promedio. Acá tengo varios datos que este es el promedio. ¿Sí? Como cada uno de estos datos tienen un desvío en sí mismo, que es lo que se llama el desvío dentro de la muestra, a diferencia de los desvíos que ocurren entre las muestras. ¿Sí? Con un gráfico de control, vos lo que necesitas es detectar los desvíos que ocurren en el tiempo. Es decir, te importa ver los desvíos entre las muestras. Si vos agarrás todos estos puntos y los metés todos adentro de una misma bolsa, tipo histograma, ¿sí? Difícilmente puedas entender la variación entre muestras a través del tiempo. Y entonces es por eso que vos vas a agarrar este desvío dentro de la muestra, este desvío dentro de la muestra, este desvío dentro de la muestra, y vas a sacar el promedio de los desvíos muestrales para hacer tu frontera. ¿Te respondí? Sí, no, está bien, no. ¿Sí? Sí. No, claro. Perdón a aquellos que no tengan vocabulario tan estadístico, pero bueno, yo respondo, ustedes pregunten. Y no se sientan incómodos de preguntar cuestiones más básicas. Así que vamos con las preguntas básicas también. Un caso importantísimo, por ejemplo, es el mecanizado. El control del proceso mecanizado tiene que funcionar estrictamente de esta manera, porque si no es imposible manejarse dentro de la tolerancia. Entonces es fundamental, no es negociable. Mecanizado, en áreas de mantenimiento, tiempo medio entre fallas, desgaste de la máquina, calibración. ¿Qué más? Pregunten. ¿Recordás ejemplos de aplicaciones de SET en servicios y en proyectos? En servicios, sí. Por ejemplo, tiempos de aplicación de cobranzas a las cuentas corrientes de clientes. Por ejemplo, ese tipo de servicios, áreas transaccionales, administrativas. Pregunta, ¿ahí se tiene un comportamiento normal? ¿Eso? Yo voy ya directamente... Es parte del proceso. Justamente son procesos administrativos que, entre que el cliente paga y el analista de crédito tomó el pago del cliente, lo asignó a la cuenta corriente, todo eso ocurre en tiempos de proceso. Sí. Y esos tiempos de proceso son el lead time de ese proceso y lo podemos controlar a nivel estadístico.
¿Para ver qué? ¿Cómo se comportó en el tiempo? Y ahí, ¿qué podés buscar? Y podés buscar solamente esta parte. Y no necesitas hacer un monitoreo posterior. ¿Cuándo necesito hacer un monitoreo posterior? Y cuando son variables más de proceso continuo, ¿no? O cuando tengo que ver temas de máquinas, desgaste de equipo, mandar a calibrar. Primero siempre hay que hacerse una pregunta antes de ir a buscar un dato. Dale, a ver. Para diferenciar lo que es entre un dato y una información. Si uno puede tomar un montón de datos, o a veces pasa que vamos a sacar un problema, entonces vamos a medir esto, vamos a medir aquello, vamos a medir lo otro. Salen corriendo a tomar, y después cuando vos querés analizarlo, tenés que responder una pregunta para eso. Eso es la gran diferencia cuando uno hacía entre un dato y una información, es que eso, que vos decís, una información es una respuesta a una pregunta previamente planteada. Entonces, cuando vas a medir algo, tenés que irte ya con la pregunta que vos querés responder para poder responder. Sí. Y aquellas variables que sabemos por la experiencia de proceso que funcionan como un relojito en la planta, no. Vamos a las que tenemos alguna inferencia de que pueden tener variación. Y entonces vamos a chequear cómo es la naturaleza de esa variación, ¿no? ¿Y dónde la tenemos que controlar? Las que funcionan como un relojito, no gastemos pólvora en chimangos, ¿no? Y en el Seis Sigma siempre pone al final el control, y el control estadístico siempre está al final, porque lo primero que hace es analizar si realmente todas las variables dadas, cuáles son las principales para ir a controlar. Bueno, ahora, qué suerte que nombraste el Seis Sigma, porque justamente yo que doy varias capacitaciones de Seis Sigma, ¿y qué pasa? La metodología, definir, medir, analizar, implementar, controlar, hace que cuando estás explicando el Seis Sigma, no podés hablar de gráficos de control porque la gente que está capacitándose recién en la etapa de... Recién acá empieza a hablar de estadística, ¿no? Empieza a hablar de estadística. Acá, vagamente, bueno, a ver cómo es. Y recién acá empieza a hablar de estadística. Y después acá empieza a analizar, bla, bla. Y la etapa, se explica los gráficos de control cuando vos estás explicando recién en esta etapa. Y ahora, déjame decirte que yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Hace 15 años que doy clase de Seis Sigma. ¿Pero por qué estoy en contra? Porque entiendo que es una cuestión didáctica por el grado de avance de la capacitación. Tu segundo proyecto, hacete el gráfico de control acá. ¿Para qué? Para ganar conocimiento de tu proceso, quizás no de todas las variables, pero sí de la variación natural de la variable que estás trabajando. Gana conocimiento y en realidad esta etapa es para fase 2. No, sin duda, digo, cuando ¿Sí? te ponen el control al final es porque vos vas a controlar solo las variables que significativamente influyen. Claro. Eso me está diciendo. Sí. Tal cual. Una vez que haces la mejora, entonces acá anda a fase 2 y anda no solamente a la variable de salida, como decíamos, sino a las variables que influyen, que las tuviste que haber conocido en esta etapa. ¿Sí? Pero acá, hacete fase 1 para ganar conocimiento de cómo es la variación natural de esta variable que es la que te está jorobando y por eso estás haciendo un proyecto de mejora. Claro, el ideal lo tenés que definir. Claro, exactamente. Sí. Y además darte cuenta qué tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo es cambiar de posición la variable, o mi objetivo es solamente reducir la variabilidad. Y me lo va a responder esto. ¿Sí? Porque puedo tener, cuando hablábamos acá, puedo tener un proceso estable, pero que no sea capaz. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser bajar la variabilidad para llevarlo a un estado de capacidad. Una pregunta, Sí. Nati. Dentro de la fase 1 hablas de que el conocimiento estadístico de los procesos tienen que ser estables y capaz. Sí.
Ahora, vos habías mencionado anteriormente que llegar a estos conocimientos estables también representa una dificultad. De hecho, le explicaste que hubo un caso en el cual no se pudo lograr. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que no necesariamente. Yo te cuento la fea, ¿no? Que es posible que no puedas superar la fase 1. Esa es la fea. Pero eso no te frustra, porque digo, si no logras obtener esos datos, ¿por qué? Eso es un ¿Cuál desafío el problema? enorme. Eso es un desafío enorme. Eso ¿Cuáles es son lo que... las múltiples Bueno, cosas que intervienen? Bueno, en ahí eso? está. ¿Qué podés hacer con eso? Y ahí elevamos más la vara. Hacete un diseño de experimentos estadísticos. ¿Sí? Para poder entender cuáles, ¿sí?, son las variables que te están realmente jorobando. Si no lo podés hacer a través de herramientas simples como un Pareto, como un gráfico de control, como un diagrama de dispersión, ¿no? Si no podés entender a través de eso cuáles son las variables que te están jorobando, tenés que elevar la vara y hacerte un diseño de experimento. No sé si te respondí. La cuestión es que en algunas oportunidades podemos atravesar la fase 1 con algunos conocimientos mayores del proceso y ajustando algunas cuestiones, estabilizando el proceso. Que son la mayoría de las veces. Pero también está la fea de que no lo logro estabilizar y ahí necesito algo más desafiante, Oye, ¿no? pero los factores que intervienen en esos casos, ¿cuáles son? Supongo que también tiene que estar el factor humano, que habías dicho vos al principio. Por supuesto. La Sí, por forma supuesto. de medición. Sí. En la cabeza bueno. para ver los factores son esas 6M, ¿no? Del famoso Ishikawa, ¿no? Que son los métodos, ¿no? En Ishikawa se le llama mano de obra, que en realidad son las personas, ¿no? La maquinaria. Y aquí hoy incluimos, en esa época era todo mecánico, hoy incluimos lo que es la tecnología, todo lo que son las herramientas, el medio ambiente. Y me está faltando una, es la última, la materia prima, ¿sí? Materia prima. Y yo hoy les conté, yo no incluyo medición, pero no porque no sea importante, sino porque es la primera que tenés que decir cómo funciona, porque esto no te hace variar tu proceso, esto te hace variar el dato, no tu proceso. Lo que realmente te hace variar el proceso son estas. ¿Sí? Bien, y otra cosa más, que de estas variables, de estas, en realidad son familias de variables, porque acá adentro tenemos variables, acá adentro tenemos variables, acá adentro tenemos variables, acá adentro tenemos variables. Algunas controlamos y otras no controlamos. Y también depende del proceso si necesito o no necesito controlarla. Si yo estoy en un laboratorio, necesito controlar la temperatura ambiente, porque el medicamento no puede estar a cualquier temperatura. Pero si estoy haciendo tornillos, la temperatura ambiente no es una variable que necesite controlar. Y por ahí tiene alguna incidencia en la variabilidad, no sé, del resecamiento de la pieza, ¿no? Y es posible, es posible. ¿Te respondí? Sí. ¿Sí, Santiago? No, lo que pasa es que siempre, cada vez que se habla de metodología, siempre tenemos que ver, obviamente, las dificultades en la implementación, como Sí. lo básico, ¿no? Por eso me quedé pensando en la fase 1, que Sí. es Bueno, lograr la estabilidad y además claro, cumplir con lo que requiere el cliente. y ahí yo soy durísima, porque digo, alegremente no pasemos a controlar estadísticamente el proceso. Asegurémonos que lo podamos hacer. Soy durísima. Vos hablabas de la variabilidad como un único defecto. Yo creo que la variabilidad es un gran defecto, pero también tenés el descentrado, porque por ahí la variabilidad Sí, claro. está bien, pero Sí, si está claro. descentrado... Sí. Sí. Suele ser más fácil centrarlo Sí. Sí. buscar la variedad. Sí. Claro, por supuesto. Vamos a hacer que este es un gráfico de control. Entonces, acá está mi proceso. No tengo
tengo mucha variabilidad, no tengo mucha variabilidad, pero mi cliente quiere esta respuesta. ¡Ah! ¿No? Entonces, tengo un proceso estable, pero no es un proceso capaz. ¿Es problema de variabilidad? No, es problema de centrado. ¿Dónde tengo que llevar mi proceso? Eso suele ser uno de los dos problemas, ese me prefiero tener estable y descentrado que inestable y que esté centrado. Por lo menos es mucho más fácil actuar sobre eso que el otro. Cuando tu proceso tiene poca variabilidad, tenés mayor predicción. Claro. Y se dice que tenés más conocimiento de tu proceso. Por lo cual es más fácil ajustar las clavijas necesarias para hacer un cambio de posición del proceso. Es el piso de la casita. El piso de la casita Toyota. Tenés el piso, tenés que hacer mejor. Pero el piso lo tenés. Claro, claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Dónde aplicaría C en un proyecto único? Proyecto Suponete que tenés único. Sí. Suponete que De tenés aquellos donde se aplica Scrum. No, más grande. Suponete que tenés que construir Yacireta. Sí. Y vos tenés que construirlo con calidad, con tiempo de entrega, con costo, con seguridad, con medio ambiente, etcétera, etcétera. Sí. ¿Dónde aplicaría C? ¿Has visto alguna vez un proyecto así grande, no? O sea, Atucha, ¿Que me una haya represa. tocado participar? No, No. ver o haberlo visto, aunque sea escrito o referenciado. No me ha tocado. Pero, a ver, no significa que no se me ocurra la posibilidad de implementarlo, porque aún siendo un proyecto grande, en todas las instancias del proceso tiene cuestiones repetitivas en esas instancias, en las cuales se debe aplicar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tiempo de solidificación del cemento, etcétera, 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 se puede aplicar. De hecho, bueno, en la industria del cemento sí hice varios proyectos con controles estadísticos. Con las temperaturas del horno para derretir las piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y sería detectar cuáles son las variables de ese proyecto. Exactamente, exactamente, sí. Pero el conocimiento del proceso ya previo. Claro, y está bueno lo que dice él, porque es posible que donde vayas, hay veces es a los subprocesos que generan lo que vos vas a necesitar para armar tu proyecto, ¿no? Hay que entender un poquito de qué se trata. En experiencia nunca me tocó, pero sí se puede pensar, ¿no? ¿Qué más? Si es que hay alguna otra pregunta. Vamos. Bueno, entonces estamos. Bien. Bueno, pero ¿se sintieron bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿no se arrepienten de haber venido? No, brillante. Muchas gracias. Bueno. Es importante ver que a veces está muy mal entendido esto y hay muchos errores que están como instalados, ¿no? Uno los repite a veces sin tener bien la noción de por qué. Por eso es que bueno, algunas preguntas de ser más severos, ¿no? En el análisis de las cosas. Bueno, los esperamos acá en el Bar Calixto. Ahora vayan directamente, después nosotros tardamos un ratito en organizar. Gracias a los que ayudaron a traer las sillas, porque hoy con la visita de la delegación japonesa tuvimos menos tiempo para preparar el salón. Y finalmente, bueno, el 19, ¿no? Perdón, 10 y 11 de octubre, Sameco. Ah, sí. Eso es sí. importantísimo, importantísimo, Tal cual. importantísimo. Bueno. Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo. Lo que se hace en el evento nacional de mejora continua, Encuentro Nacional de Mejora Continua, que va a tener lugar el 10 y 11 de octubre en el Centro Cultural de la Ciencia, que está ahí al lado del Conicet de Godoy Cruz, casi llegando a Santa Fe. Lo que hay en este evento es, Sameco tiene como propósito difundir la mejora continua. Y en ese propósito lo que hace es ámbitos donde diferentes organizaciones muestran proyectos reales. Entonces, el evento nacional
La semana pasada estuve en el evento regional de Mar y Sierras en Mar del Plata. Hay eventos por regiones del país y hay